Ser Podcast. We've been gone for such a long time that I'm almost afraid to go home. A long road is a long, dragged out imagination where things can go wrong, but we keep rolling on. No, doctor, but if I was guessing, I'd say it was just growing pains. And painful as growing is, we can't forget it's hard to get to taking the reins, and we'll all be okay. Trails can lead you to a golden road, I've been told. Can't remember who it was or all she spoke. Will it pay for her thoughts, leave me broke? 'Cause everyone's around and I'm still alone. Everyone's around right now and I'm still alone. Juanjo Millás, buenos días. Buenos días, Javier, ¿cómo estás? Bien, aunque a la luz de lo que acabo de hacer, un poco desorientado porque le he dicho a Sergio Soto que me contará la información del sábado en lugar del domingo. Prueba de que no sé en qué día estoy viviendo, a pesar de que cada día debería ser nuevo, ¿no? Bueno, en tu caso no estoy seguro de que quieras que cada día sea nuevo o que cada día sea igual al anterior. Queremos las dos cosas. ¿Sabes por dónde voy, no? No, queremos todo. Sí, sé por dónde vas, porque es que yo esta semana me acordé, a propósito de todo el follón que ha habido con Roald Dahl y de este marino de un caso clínico de Oliver Sacks, que creo que se titulaba Un marino olvidadizo, que contaba la historia de Jim Migé, que era un marino que había tenido un accidente debido al cual sufría de una amnesia que era muy curiosa, ¿no? Entonces imagínate que este hombre había tenido ese accidente a los 20 años, ¿no? Y que ahora tenía 50. Bueno, pues hasta los 20 años recordaba toda su vida en una especie de, una memoria episódica, recordaba cada episodio de su vida, en fin. Pero a partir del accidente que le afectó al cerebro, él ya no recordaba la memoria inmediata, es decir, todos los días para él eran nuevos, se levantaba y eran nuevos, de manera que en el centro en el que estaba recluido y en el que trabajaba Oliver Sacks le iba a visitar todas las mañanas y él, el marino, lo recibía como si fuera nuevo, como si no lo hubiera visto ayer, ¿no? Es decir, esto es un caso curiosísimo de amnesia, ¿no? Porque todos los días es una especie de día de la marmota, pero inverso, porque tú no recuerdas lo que pasó ayer. Lo único que pasaba, y esto no generaba ninguna dificultad para esta persona, lo único que él se había quedado estancado en los 20 años, creo que he dicho, cuando tuvo un accidente, ¿no? ¿Y qué pasaba? Que ahora tenía 50 y no se podía mirar en el espejo, porque claro, cuando él se iba a mirar en el espejo, esperaba ver un rostro de 20 años y encontraba uno de 50. Claro. Y eso me producía una distorsión tremenda, ¿no? Entonces, yo pensaba que todo esto, en fin, que ya tan manoseado y tan conocido de retocar la obra de Roald Dahl para adaptar a la corrección política o a las reglas del juego actuales y tal, sería como un deseo
de ver todos los días a Roald Dahl nuevo, como si no lo conociéramos de antes. Es decir, porque dentro de 10 años nos volverían a adaptar a reglas del juego de dentro de 10 años, ¿no? Es decir, que estaríamos siempre, igual que un marinero recibía a un médico todos los días como si fuera nuevo, ¿no? Nosotros estaríamos recibiendo a Roald Dahl todos los días como si fuera nuevo, ¿no? Sin conocer. Y si esto se extendiera al nivel general, es decir, lo hiciéramos con todo, ¿no? Que vete a saber. Si no hacemos... Es decir, todos los días nos levantaríamos y habíamos borrado la memoria, ¿no? de quiénes éramos, de dónde veníamos, ¿no? Hasta que un día se nos ocurriera mirarnos en el espejo y digo, ostras, ¿qué ha pasado aquí? Sí. ¿Quién es ese? ¿No? Había, recuerdo, a lo mejor tú la viste, una película muy famosa que se llamaba Memento, de Christopher Nolan. Es una película como de hace 20 años o por ahí. Estaba muy bien, que era de un tipo que tenía este tipo, que sufría este tipo de memoria, de amnesia, ¿no? Y estaba investigando, creo que el crimen de una mujer o de su mujer, no recuerdo bien. Y entonces él, claro, él se despertaba como si todo fuera nuevo, ¿no? Y entonces lo que hacía es que se dejaba notas en la mesilla de noche, ¿no? De qué había ocurrido un día anterior. Era una película bien curiosa, ¿no? Claro, es que está bien visto esto de Roald Dahl, porque no solamente corregir ahora para ajustarlo a nuestros, digamos, términos sociales actuales. Imagínate que dentro de 40 años se prohíben los adjetivos en la literatura. Y dentro de 150 se prohíben, las frases complejas. Y al final, ¿qué queda del original? Claro, esta es la cuestión, que si vamos borrando todos los rastros del pasado, vivimos en una especie estamos en una especie de amnesia donde ha desaparecido la memoria episódica, es decir, la memoria de lo que hemos sido, ¿no? De todos modos, por eso yo creo que existe también esta tensión entre la tradición oral y la escrita. Porque claro, la tradición oral es muy modificable y se modifica además casi de manera inconsciente a medida que transcurren los tiempos. El pensamiento de Sócrates lo conocemos a través de Platón, porque Sócrates desconfiaba mucho de la escritura, y desconfiaba de la escritura. Bueno, él decía, sabemos a través de Platón, no sabemos con seguridad qué pensarían, que en la ventaja de la tradición oral frente a la escritura es que tú tenías una memoria interna de la historia, digamos, ¿no? De lo sucedido, mientras que en la escrita trasladabas a una especie de disco duro, de disco exterior, esto. Entonces, pero yo, fíjate, yo pienso, esto es lo que se dice, pero yo pienso, y no sé si en algún momento se dice también, pero yo pienso que quizá Sócrates desconfiaba de la escritura porque en la escritura es como una escultura de piedra, no se puede mover, o dicho o escrito está. Es decir, que tú en una discusión, que a Sócrates le gustaba mucho aprender hablando, discutiendo, tú puedes ir cambiando de opinión, ¿no? Sobre todo con el método socrático. Tú puedes acabar en una discusión pensando lo contrario de lo que pensabas al principio, ¿no? Y ya lo anterior ha quedado borrado. Fíjate que, pero en lo escrito no hay quien lo mueva, ¿no? Bueno, ahora vemos que sí, pero entonces me recuerda un poco a esto que se decía antiguamente, esta frase que decía en la radio, se decía, bueno, esto está escrito en el aire, ¿no? Porque una declaración política polémica hace años, cuando no existía todas las redes, todo esto, una declaración política polémica dicha en la radio pasaba inadvertida,
Y sin embargo, dicha, escrita en el periódico, organizaba un follón. Fíjate, esto me recuerda cuando era corresponsal, a veces tenía que hacer la misma noticia para el radio y para el país. Cambiabas un poco la forma y cambiabas la manera de contarlo, pero yo salía por la radio contando algo y luego a lo mejor tenía que escribirlo o ampliarlo en un artículo en el país, y yo siempre pensaba, cuando me equivocaba en la radio me daba mucha rabia, pero si me equivocaba en el país pensaba, Dios mío, esto me va a perseguir toda la vida. Estaba escrito. No. Es que es verdad, porque además la frase escrito en el aire está también descrito, porque es que se borra, según lo dices, está, a medida que lo estás diciendo, a medida que estás pronunciando la tercera palabra de la frase, se está borrando la primera, ¿no? Y es verdad, escrito en el aire, y entonces esa tensión entre la tradición oral y la escrita es un poco inevitable, pero claro, en la tradición oral es que es inevitable, sin voluntad de cambiarlo, tú vas cambiando la historia a medida que en la realidad se va modificando, ¿no? Es decir, tú vas, nosotros mismos en el nivel individual, en el plano individual, cuando nos contamos nuestra vida, que no está escrita, la vamos modificando un poco en función de las circunstancias, un poco a lo mejor en el caso de cuando la contamos delante de nuestros hijos, el ejemplo que queremos dar, por ejemplo, y la quitamos cosas, un poquito, ¿no? Sí. Magnificamos unas cosas, otras las quitamos. Es decir, que en la oralidad permite ir adaptando, y por eso los cuentos, por ejemplo, de la tradición oral, que se remiten al origen de los tiempos, ¿no? Cuando todavía no existía, ¿no? Pertenecen a la tradición oral porque ni siquiera existía la cultura escrita, ¿no? Pues se iban modificando y tal, hasta que, yo qué sé, llegan, por ejemplo, los hermanos Grimm y los fijan. Y hacen pero aún así, después se siguen modificando, porque hay versiones, yo que sé, la versión, por ejemplo, de la Cenicienta de los hermanos Grimm no tiene nada que ver con la versión de la Cenicienta que nosotros contamos a nuestros hijos. Pero bueno, es muy interesante esta digamos, dicotomía, ¿no?, de tradición oral o escrita, y también es interesante preguntarse si... es decir, si todo lo debemos cambiar, ¿no? Por ejemplo, los campos de concentración, pues qué duda cabe que representan un momento brutal de la historia del ser humano y que nos dejan muy mal. Es una de esas cosas que nadie que hubiera torturado y matado en un campo de concentración, creo que lo contaría a sus hijos al recordar su vida, ¿no? No. Pero entonces, ¿qué hacemos con el campo de concentración? No lo podemos eliminar pero hacemos esto que ahora llamamos resignificar, ¿no? Lo convertimos en un lugar de homenaje y de museo. Pero a lo que te quería insistir es que esa tensión de modificar, que yo no estoy de acuerdo desde luego con esta operación que se está haciendo con Roald Dahl, pero que esa operación de poner al día cosas que han quedado fuera de juego es un poco inevitable, ¿no? Sí. Y hacemos todos con nuestras propias vidas, ¿no? Sí. A mí me sorprende mucho, y aquí lo hemos contado alguna vez, ¿no? Los cuentos de James Finn Gardner, que son, yo creo que son del 94, del 95, los cuentos políticamente correctos, que los escribió como parodia, ¿no? Era rehacer cuentos clásicos con un lenguaje adaptado a aquella época en la que también, yo recuerdo que en esa época, por ejemplo, pues en el gobierno de Clinton obligaron a poner unas etiquetas en los discos de rap, en donde en los discos se dijera que había palabras malsonantes, ¿no? Esto era una iniciativa impulsada por la mujer de Al Gore, te acordarás, por Tipper Gore. Sí. Había, digamos, una ola de corrección política y salió esta versión paródica de los cuentos clásicos, ¿no? Pero el mundo ha cambiado mucho, y ahora lo que entonces era una versión paródica, ahora digamos que es una obligación social, claro. Bueno,
claro, esto también se da mucho juego para la parodia, ¿eh? Me estaba acordando que el otro día, en la sección esta de tuiterías de programa Ventana, de sí. Francino, de La Ventana, leían un tuit que decía que habían rehecho la banda sonora de la película Casablanca, para que en ese momento donde Humphrey Bogart le dice al pianista, le dice, toca otra vez Sam, Sí. le diga ahora, toca otra vez Sam, por favor. Sí. Tú cuando escribes ahora, claro, tú escribes una pieza en El País o en los diarios en los que escribes, ¿eres más cuidadoso? O sea, ¿la lees 3 veces en lugar de 2 cuando la acabas? Vamos a ver, hay asuntos que indudablemente, debido al cambio de reglas, las reglas del juego han cambiado indudablemente y están cambiando, bueno, y han cambiado a lo largo de la historia de la humanidad, ¿no? Y han cambiado desde muchos puntos de vista. Entonces, hay asuntos en los que yo estoy más alerta, ¿no? Es decir, yo, por ejemplo, esta es una discusión que he tenido muchas veces con Ángel Grijalmo, por ejemplo. Lo he hablado muchas veces, porque claro, Ángel Grijalmo, que como sabes es el autor del Oráculo, libro de Sting, es el Oráculo, y además ayer lo citabas muy bien a propósito de esta noticia sobre las gemelas, bueno, en fin, toda esa historia, ¿no? Que fue apasionante, por cierto, el debate, ¿no? Sí. Entonces yo siento que hoy día hay una incomodidad en el lenguaje, y que es una incomodidad que tiene que ver con si cuando utilizamos el genérico abarca todo o no abarca todo, ¿no? Y esa incomodidad es real, existe. Yo creo que en ese sentido la academia se equivoca, porque a mí me parece que esa incomodidad la ha tratado con cierta condescendencia, cuando no con cierto desprecio, como diciendo que esto es cosa de gente inculta, ¿no? Que a quien siente esa incomodidad no, y la incomodidad existe porque cuando la gente habla de compañeros y compañeras y vascos y vascas y patatín y patatán, pues es porque hay cierta incomodidad, ¿no? Ahora, esa incomodidad puede tener, en algunos casos, puede ser una incomodidad impostada, y puede ser una concesión a lo políticamente correcto, y puede ser ridículo directamente, ¿no? Pero hay casos en los que es muy real, y a mí me ocurre, claro, como yo escribo mucho, a mí me ocurre que yo a veces me siento incómodo. O sea, yo, por ejemplo, por poner un ejemplo muy claro, yo sé que si escribo El hombre de las cavernas en un artículo, yo sé que el lector no va a ver a la mujer de las cavernas. Es decir, que en su cabeza lo que va a ver es en la puerta de la caverna a un par de hombres deshaciendo un mamut, o yo qué sé, pero quiero decir que es el caso de que el genérico no alcanza, y yo muchas veces lo resuelvo, pero claro, yo también reconozco que decir el hombre y la mujer de las cavernas atenta contra la economía del lenguaje, que es uno de los principios fundamentales del lenguaje. Entonces me tengo que buscar la vida y muchas veces, ¿sabes a lo que recurro? A la duplicación, el hombre y la mujer, digo, ¿no? Y entre paréntesis, como para ironizar sobre el asunto, pongo el genérico, que no alcanza, como dice, me cago en el genérico, ¿no? A ver si inventan uno nuevo. Claro, pero por ejemplo, pero es cierto, no se puede negar que hoy existe esa incomodidad. La cuestión es cómo damos respuesta a esa incomodidad. A esa incomodidad que es real, que no podemos decir, no, es una incomodidad impostada, es falso, es que tiene esa incomodidad. No, es una incomodidad que existe. Entonces, una de las posibles respuestas a esa incomodidad es decir, no tenemos respuesta. Yeah. Claro, bueno, que es un poco lo que dice la academia. Bueno, la academia ni siquiera entra en ello, ¿no? No, yo en la academia, en las veces que he visto las respuestas que, por ejemplo, que
dio a Carmen Cambo. ¿Te acuerdas? Carmen Cambo mandó hace años un escrito en el que pedía consejos sobre la inclusividad, sobre el lenguaje inclusivo y tal. Tardaron en responderle muchísimo, que ya había ahí algo por lo menos de falta de delicadeza, ¿no? Pero luego la respuesta es un poco la tesis académica es que para mí resulta incomprensible, si no me la explica mejor que hasta ahora, ¿no? La tesis académica es que el lenguaje no es sexista, ¿no? En la lengua no es sexista, ¿no? Y claro, yo digo, bueno, ¿cómo es posible que la lengua, que lo contamina absolutamente todo, porque la lengua lo contamina todo, sea lo único que no ha sido sexista a lo largo de la historia? Es como imposible, es como decir, no, la lengua es la Virgen María. La lengua, o sea, toda la realidad está contaminada de patriarcado, de heteropatriarcado, de machismo, porque venimos de ahí, ¿no? Y la lengua la lengua es una constructora de realidad, o sea, con la lengua no solamente hablamos de cuestiones prácticas, sino que la lengua construye, es una generadora de realidad. Y digo, joder, a mí no consiguen explicarme cómo es posible que sea lo único de toda la realidad en la que estamos rodeados que ha quedado incontaminada y pura, es decir, que no tiene nada que ver con el sexismo, ¿no? Bueno, pues entonces esta incomodidad, vuelvo al origen de tu pregunta, ¿no? Si yo ahora, yo ahora lo que siento, es decir, yo seguramente hubo un momento en el que alguien sintió cierta incomodidad al decir abogada, cuando no había ninguna abogada, y surgió la primera, porque decíamos abogados, ¿no? Es decir, y entonces, por ejemplo, sobre todo desde la incorporación masiva de la mujer a trabajos tradicionalmente hechos por hombres, y no solamente eso, sino que en los que ahora hay más mujeres que hombres, por ejemplo, juez. O sea, ¿cuándo hemos empezado a decir jueza? Antes de ayer, ¿no? Ahora hay más juezas, me parece, que jueces, ¿no? Y hay más médicas, yo creo, que médicos. ¿Y cuándo hemos empezado a decir médicas? Hace 2 días. Bueno, pues esa incomodidad aparece, claro, porque cambian las reglas del juego, porque la mujer estaba recluida en su casa y hacía 4 cosas, y de repente llega a ámbitos en los que y entonces con el genérico pues resulta que no llegas, y eso genera incomodidad. Ahora, esa incomodidad se puede resolver diciendo los que están incómodos es porque son idiotas. Pues yo creo que no. Yo creo que no, pero bueno. Se puede resolver proponiendo un género mixto. No sé, Javier, yo no tengo ni idea de cómo se puede resolver esto, si lo de las niñas, tal. Ahora nos reímos mucho del tema de las niñas, pero no sabemos qué habrá pasado dentro de 24 años. ¿Tú te acuerdas que hubo un momento que yo dije, caramba, este experimento igual sale adelante, pero claro, no, tenía dificultades, pero que ya denotaba esta incomodidad? O sea, cuando hasta hace 2 días tú recibías una comunicación de la asociación de AMPA, de la asociación de padres del colegio de tus hijos, ¿no? Sí. Y ponía, sin ningún empacho, queridos compañeros, el día tal nos vamos a reunir, y a nadie le extrañaba, queridos compañeros, y resulta que a lo mejor van más madres a las reuniones de AMPA que padres. Y entonces hubo un momento en que eso empezó a generar cierta incomodidad. ¿Por qué eran idiotas los que escribían los comunicados? No, porque había ahí una contradicción, porque tú dices querido compañero y veías a hombres, no veías. Y entonces se resolvió, una época, no sé si te acuerdas, se resolvía poniendo la arroba. La arroba, sí. Bueno, que todavía se usa a veces, ¿no? Sí, pero ya está ya en desuso, pero sí, se ponía, sí. Y era una buena solución escrita. Solución escrita. El problema es que, digo yo, aquí ha aparecido una nueva vocal, pero ¿cómo la pronunciamos, no? Exacto, ¿no? Sí, no caló aquello, ¿eh? Pero en el mundo de la escritura,
fue una solución ingeniosa, ¿no? Y tal. Pero bueno, es verdad, esa incomodidad. ¿Tú no percibes esa incomodidad? Sí, A no, veces. absolutamente. Además la sufrimos todos y fíjate, los que nos dedicamos a hablar en público también. Sobra decirlo. Claro, muchas Y no veces hay- dices, ¿cómo digo esto sin caer en la duplicación, pero Sí, sin sí, excluir, sí. ¿no? Sí, sí. Bueno, lo que pasa es que luego hay muchos riesgos también, ¿no? El riesgo de de escribir para Twitter, como dicen ahora, ¿no? Escribes para ver la reacción que provocas, entonces no escribes para decir lo que piensas o para expresarlo como tú lo harías, ¿no? Y ese también es un riesgo que se ve mucho en la prensa actual. En el caso de lo de Roald Dahl, de fondo yo creo que lo que está también es la ambición de los herederos por hacer más caja, ¿no? Y mira que bien les ha venido la publicidad también, por cierto. Sí. Ahora parece que se va a publicar los libros en ambas versiones. En fin, experimentos que Hombre, casi mejor olvidar. claro, en estas cosas que aparecen son novedosas. Hombre, siempre aparece un lado que es oportunista, que, en fin, y otro que es decir, bueno, esto, claro, no, en el caso de Roald Dahl, yo tengo claro que es un disparate y que es oportunista, evidentemente, porque además que Roald Dahl es un genio de tal calibre y además es tan transgresor en el mejor de los sentidos de las palabras. Yo es que, vamos, he convivido con libros de Roald Dahl y con mis hijos y tal. Vamos, no tendría ningún problema en volvérselos a leer a mis nietos. Y de hecho se los recomiendo mucho. Sí. A mí Las Brujas, yo daría, en fin, un dedo, por lo menos, por haber escrito Las Brujas, que me parece un libro maravilloso. Pero me parece que esta reconversión, ¿no?, sería un poco como de un marino como Jimmy G, ¿no? O sea, de repente, imagínate que te levantas y todos los días y hay un Roald Dahl en el que ya no hay gordos, en el que no hay mujeres calvas, en el que no hay brujas, porque ¿por qué las mujeres tienen que ser brujas las mujeres? ¿No? Y entonces estaríamos permanentemente en un estado como el de Jimmy G, ¿no? Sí. Todos los días despertándonos sin reconocer al antiguo Roald Dahl, ¿no? Sí. Pero bueno, no solamente eso, o sea, serían libros en los que, yo qué sé, pues no se dejan grifos abiertos o no corre el agua porque Bueno, hace daño claro, al porque planeta. Claro. mira, joder, se ha dejado el grifo abierto, no piensa, no es ecológico. Claro, es que se pueden llegar en todo, y a veces lo que ocurre es que se dan golpes de péndulo. Y cuando se ha sido muy descuidado en una cosa, la reacción es pendular y se va a otro extremo. Y entonces, hasta que el péndulo vuelve al centro, pues... Pasa tiempo, sí. Que ahora, claro, el otro día leí, y es muy gracioso, que las ediciones originales, y por originales digo las que están en cualquier sitio todavía, de Roald Dahl, se venden muy bien de segunda mano. O sea que hay gente que se cree que va a haber hogueras quemando la edición original y que va a ser imposible encontrarla, ¿no? Yo tengo aquí 5 o 6 de mis hijas, estoy por ponerlas en eBay a ver si hago caja con ellas. Oye, hace tiempo que tú quieres hablar de una cosa y lo vamos postergando y tienes en mente un tema que te fascina casi tanto como a Julio Verne, que es, y de hecho yo creo que el otro día nos escuchaste hablar a lo mejor en Ciencia de ello, que es esa parte del planeta que no vemos. Una vez tuvimos a un geólogo, no sé si recuerdas, para hablar de lo que está justo debajo de nuestros pies, ¿no? Que es un mundo apasionante que, de hecho, algún experimento hemos hecho con hormigas. Por cierto, no te he preguntado, te ves fresco después de lo de esta semana, ¿no? Estás como para un tema así. Bueno, sí, ya Porque hoy estoy recuperado, pero... Ya contaremos la semana que viene, pero pasé un día un poco raro, sí. Sí, ¿no? Ya me ha contado Paqui que igual no te siento bien, ¿no? No me siento nada bien, ¿no? Me siento fatal. Ya, ¿me lo has perdonado o todavía no? Sí, además a mí me apetecía hacerlo, pero claro, me he dado cuenta que yo no puedo descentrarme demasiado, ¿no? Que en la ruptura excesiva de las rutinas
ya mi cuerpo de 77 años pues me protesta, ¿no? Sí, bueno, Y, esto en fin, está muy bien expresado esto, porque es verdad que envejecer a veces tiene mucho que ver con tu relación con las rutinas. claro. A medida que te vas haciendo mayor las necesitas más, ¿no? Bueno, oye, entonces si estás ya más o menos recuperado de lo que hicisteis esta semana y que escucharemos la semana que viene, vamos a hablar de una parte del planeta que no vemos y que yo decía, pues tú también tenías ganas de hincarle el diente a esta cuestión. Tú hiciste un reportaje para El País meses después de la erupción del volcán de La Palma. Y nos has hablado mucho de ese viaje y de lo que viste allí y lo que aprendiste allí. Ahora te quieres centrar en una parte del planeta que está todavía, digamos, más lejos de nosotros, ¿no? Bueno, no, verás, yo me quiero centrar, a mí me asombró, porque además cuando estudiamos la composición de la Tierra en el bachillerato, no prestamos ninguna atención a eso, como si la Tierra fuera un trasto normal. La Tierra es un trasto rarísimo, una singularidad además en el espacio interestelar. Pero cuando yo fui a hacer el reportaje a La Palma y me explicaron que la superficie terrestre, o sea que nosotros andamos sobre... la imagen que me dieron era muy buena porque era, imagínate un plato de natillas, ¿no? Un plato grande de natillas. Y sobre esas natillas... galletas. Y las galletas frotan en las natillas, ¿no? Y se desplazan y chocan entre sí. Qué rico, me está dando hambre ahora mismo. Pues entonces, y nosotros vamos sobre esas galletas, pisamos sobre esas galletas. Pero esas galletas, que es la corteza terrestre, ¿no? Que son las placas tectónicas, que son como piezas de puzzle, ¿no? Están frotando sobre unas natillas ardientes, o sea, sobre el magma. El magma quiere decir que es una materia que quema, que arde. Y en algunas ocasiones, en un choque de esas galletas, pues se abre una fisura y aparece en La Palma, evoluciona un poco y tal. Pero en la sola idea de estar sobre algo tan inestable y tan peligroso, no somos conscientes de ello. Esto por lo que se refiere casi a la superficie de la Tierra, pero sí me gustaría que alguien siguiera explicando y más a fondo qué pasa, porque esto, mira, yo estuve una tarde entera en La Palma con Carmen López, que es una vulcanóloga que además geofísica, en fin, que estaba allí en el comité que estaba allí en La Palma, y que además es hija, es una curiosidad, de Antonio López Pintor, ¿no? Y ella me lo explicaba y me hacía dibujos. Y me explicaba cómo la función de electroimán de la Tierra nos libra de los rayos solares, tal. Y yo, chico, no entendía. Explícame otra vez. Y en un momento dado me dijo, mira, Juanjo, es más fácil creer en Dios. Y entonces yo le dije a Paqui, joder, un día tenemos que hacer en la radio alguien que nos explique, que nos haga conscientes de la rareza que pisa, porque además eso nos haría más solidarios, ¿no? Porque somos aquí 4 bichos reptando sobre una bola de tierra que es rarísima y que por dentro está ardiendo, sí, y que las placas se mueven y originan lo que ha pasado en Turquía y tal. Esto... José Benito Bravo, que es geólogo, sismólogo del Servicio de Datos Sísmicos del IGN, del Instituto Geográfico Nacional. ¿Cómo estás, José? Buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Muy bien. ¿Por qué tenemos que creer en Dios, José? No hay que creer, o el que quiera puede creer en Dios, pero no es obligatorio, vamos, para entender las cosas. Yo creo que no hasta el fondo, pero se puede tener una idea de cómo funcionan las cosas. No podemos, hay otras partes de la ciencia que yo, por ejemplo, no domino, pero intento un poco sacar una conclusión a grandes rasgos, ¿no? Y la verdad que, como decía Millán, el planeta Tierra es una cosa sorprendente, ¿no? Es una cosa viva, es un elemento que se mueve, no hay otros planetas que están muertos, realmente muertos, ¿no? Y bueno, no sé, aquí estoy para ver qué lo que más dudáis o lo que queréis un poco saber, a ver si os... No, dudamos de todo. Creo además que estás ahora mismo de baja por un accidente en acto de servicio, me han dicho, ¿no? Sí. Bajando, te has dado un golpe, ¿cómo ha sido?
No, nosotros tenemos el Instituto Geográfico Nacional, la Red Sísmica Nacional, de la que depende el instituto. Tenemos estaciones estaciones sísmicas, sismógrafos por todo el territorio nacional, y teníamos una estación colocada de una forma no permanente en una ermita en un pueblo de Teruel, y normalmente nuestras estaciones están muy remotas, o sea, cuanto más aisladas estén del ruido, llamamos ruido las vibraciones culturales en la ciudad, en las carreteras, y estaba en una ermita alejada y alimentamos nuestras estaciones con paneles solares, estaban puestas en el tejado, en un pueblecito de Teruel, y bueno, pues subí con una escalera a quitar los paneles solares y me caí, sí. Las prisas no son buenas. Pierna rota, creo, ¿no? Pero, sí, pierna rota, sí. Bueno, pues recupérate pronto. Oye, bueno, vamos a empezar por cortar la Tierra por la mitad. Hemos hablado de las natillas. Háblanos un poco de las capas de las natillas. Empezando por lo que tenemos más a la vista, que es la corteza terrestre. La corteza terrestre es muy finita, serían las galletas, ¿no? Y es prácticamente 30 kilómetros. Es la capa más importante para nosotros, porque es donde, bueno, se producen los terremotos, es la que tenemos debajo de nuestros pies, donde sacamos los minerales, la que podemos observar relativamente más directamente. Todo lo que conocemos de la Tierra es de forma indirecta, ¿no? Pero eso son solo 30 kilómetros. El radio de la Tierra son unos 6.300 kilómetros, 6.500 kilómetros, y eso es una capa muy finita, ¿no? Muy finita. Observar directamente, me parece que se pretendió hacer una mina, un agujero y se llegó hasta los 11 kilómetros nada más, me parece que en Rusia, en Siberia, por ahí, y claro, ya a medida que vamos profundizando, las presiones y sobre todo la temperatura va aumentando mucho. Luego pasamos Perdona, y en esa capa, que es la que nosotros pisamos, es donde sembramos, ¿no? Sí, es donde construimos nuestras casas, etcétera. Está el agua de los pozos. Y donde está el agua de los pozos, ¿tá? Y es también la que está debajo del mar, ¿no? La corteza terrestre. La corteza terrestre. Pues está en los continentes. Las placas no solo coinciden con las líneas de los continentes, sino también se meten debajo, las placas tectónicas se meten debajo del mar. Ahí la corteza terrestre también es debajo del mar y es más finita, ¿no? Vamos a suponer que llega hasta los 30 kilómetros o algo así, y es más finita ahí debajo de los océanos. En las montañas, para compensarse hidrostáticamente, para compensarse la isostasia, por ejemplo en las montañas, en las cadenas montañosas como el Everest, pues ahí es más gorda la corteza, ¿sabes? Es más gorda. Y entonces pues va variando dependiendo de sea el océano o una cadena montañosa muy grande, pero más o menos un promedio de 30 kilómetros. Ajá. Y todo ocurre ahí, claro. Y además es la capa rígida, es una capa, las demás son como plásticas y ahí no pueden ocurrir los terremotos. Los terremotos ocurren, pensaros en un palo de madera o una madera y que la empezáis a doblar con los brazos, la dobláis hasta que llega un momento que se parte, ¿no? Ese cuando se parte es el terremoto y os produce incluso la vibración, daño en los brazos. Eso no puede ocurrir por debajo de cierta profundidad porque ya no tiene esa rigidez los materiales, las rocas, ¿sabes? Entonces seguimos bajando, estamos a 30 kilómetros. Luego luego ya empieza el manto, ¿no? Y el manto es una capa muy grande. Ahí es donde ese sería las natillas.
Hay debajo del manto calor, que sería el fuego, ¿no? Y eso, allí pues hay unos movimientos de convección, como si empiezas a hervir el agua, el agua abajo del todo se calienta, sube porque pesa menos, se enfría y vuelve a bajar. Ese es el movimiento que hace que las galletas que están arriba o la corteza que está arriba rota se muevan, ¿no? Ese movimiento de medio fluido, ¿no? De material medio fluido, es el que hace que los trozos de corteza, que son las placas tectónicas, pues se muevan y choquen entre sí y eso. ¿Y ese magma, el manto es una capa... Perdón, ¿y ese magma es de la consistencia, por entendernos, de la lava, cuando la vemos salir de un volcán? ¿Es de esa consistencia? Sí, de esa textura, sí, es material que está allí a unas presiones y a unas temperaturas enormes. Sí. ¿Y cuál es el combustible que provoca esa temperatura constante? Bueno, pues luego está el núcleo. Después ya el núcleo tiene unos 3.000 kilómetros o algo así, ¿no? Está el núcleo externo y otro núcleo interno. Ahora ha habido recientemente un artículo que decían que dentro del núcleo interno había otra bola de 600 kilómetros, que es pequeño, pequeño comparado con las distancias, 10% de todo el radio de la Tierra, ¿no? 6.000 y pico que os he dicho. El núcleo interno es el núcleo externo es todavía como más líquido. Se descubrió porque cuando se produce un terremoto se producen ondas P, que son ondas de presión, son el sonido que se transmite por el aire, y hay ondas como de cizalla, ondas que retuercen el material, ¿no? Son las ondas S, que son muy peligrosas porque retuercen un poco el terreno. Pues esas ondas no se pueden transmitir por elementos líquidos, ¿no? No puedes retorcer el agua, ¿no? O sea, por el agua se pueden transmitir ondas de presión, ¿no? El sonido y eso. Pero se descubrió que ahí desaparecían las ondas S, y entonces era un material muy líquido. Y dentro del núcleo interno se supone, no se ha visto directamente, pero todo parece encajar, que hay material, hay material atómico, ¿no? Entonces son las reacciones nucleares que hay en el núcleo interno, el motor que produce ese calor. Que está girando constantemente y de repente cambia de sentido. Sí, ahora dicen que el núcleo ha cambiado, de giro. Todo el campo magnético de la Tierra, ¿no? El que nos orienta con las brújulas, tiene su origen en el núcleo, ¿no? El núcleo interno, el núcleo externo, porque hay material de hierro que es magnético, y al moverse pues crea el campo magnético. Y se ha visto que, por ejemplo, donde ahora está el norte, antes estaba el sur, sufre inversiones, cambia el polo magnético va moviéndose también, no siempre apunta a la misma dirección, ¿sabes? O sea, hay que ir corrigiendo el norte geográfico, que sería el eje de la Tierra. El norte geográfico es el eje por donde gira la Tierra, ese es fijo, ¿no? Pero el norte magnético va cambiando porque ese campo va cambiando. Incluso ha habido inversiones del campo magnético. Eso se observa cuando sale la lava. Cuando se observa la lava tiene hierro y se magnetiza. Cuando se enfría se magnetiza en una misma dirección. Cuando el campo magnético tenía otra dirección, se magnetiza en la dirección contraria y queda registrado como si fuera una cinta magnética. A medida que va saliendo la lava, que es más joven, pero a medida que te vas alejando de la grieta, por ejemplo, eso pasa en el Océano Atlántico, a medida que hay una fractura muy grande que va de norte a sur, donde los continentes se van separando. Y entonces ahí queda registrado como si fuera una cinta magnética, la dirección del campo en ese momento. Adelante, Juanjo. Sí, y el núcleo, cuando cambia de sentido, claro, primero tiene que frenar y luego arrancar en el otro sentido.
Y eso no produce en la Tierra ningún tipo de... O sea, la Tierra sigue rotando sobre sí misma, sigue con sus movimientos de rotación y traslación sin sufrir la mínima alteración en su trayectoria, en su eje, porque claro, es un movimiento interior muy fuerte, ¿no? Ya, pero no está el estudio del campo magnético y cómo gira el núcleo está todavía no está determinado si cambia de giro en dirección contraria, no está totalmente fundamentado, o sea que no. El campo magnético se han hecho pruebas de laboratorio con materiales magnéticos girando y hay un momento en que cambia la inversión, pero no quiere decir que gire en sentido contrario. Está por ver. Está por ver. A ver, pregunta de EGB, que es lo que soy, seguramente ya lo pregunté en su día y se me ha olvidado. Si son 6.300 kilómetros y de capa exterior, de corteza, son solamente 30, que es una capa, como tú has dicho, muy, muy, muy finita en relación con el volumen total de la Tierra. Y la parte interior está a temperaturas increíblemente altas, inimaginablemente altas. De hecho, nos asombra cuando vemos la lava y arrasa todo lo que lleva por delante. No son temperaturas de fundición. ¿Cómo es posible que esa capa tan finita soporte ese calor? Abajo del todo, también porque, ya como os he dicho, el calor viene del núcleo, ¿no? Y a medida que te vas alejando tiene menos calor. Pero también está sometido a presiones muy grandes. Hasta profundo, el peso de el material que hay arriba somete al material que hay abajo a presiones muy grandes. El agua hierve a 100 grados porque está en el aire, pero si tú estuvieras a varias atmósferas de presión, no herviría a 100 grados, seguiría siendo líquido, seguiría siendo agua, ¿sabes? Líquida, ¿sabes? Y entonces lo soporta también por las presiones tan grandes que tienes, ¿sabes? O sea que la Tierra es como una olla de presión en esa metáfora, ¿no? Una bomba. El peso de lo de arriba hace que tenga mucha presión abajo, claro. Bueno, es como una olla de presión, donde si tocas la tapa no te quema. El tamaño de la corteza, yo me imagino una corteza de una naranja, ¿no? Porque es realmente una corteza realmente. Es el adecuado para soportar todo eso que ocurre ahí dentro sin que, en fin, bueno, de vez en cuando sale un volcán o se abre una fisura y nos hace una faena, pero es una corteza lo suficientemente dura como para... Y el magma, con el paso del tiempo, ¿va convirtiéndose en corteza? ¿Va enfriando? Sí, es un proceso cíclico, ¿no? Yo creo que la teoría de la tectónica de placas fue una teoría revolucionaria porque había muchos dudas, pero permitió, por ejemplo, os he contado lo de la cinta magnética del campo magnético que cambiaba de polo, ¿no? Cambiaba de su polaridad y tal, pero la teoría de placas fue un poco unida. Entonces hay sitios donde se llaman zonas de divergencia, que va saliendo la lava, se va enfriando y va creando corteza, y hay otros sitios donde se va introduciendo, por ejemplo, toda la zona de Sudamérica, hay la corteza oceánica se va hundiendo debajo de la corteza continental y crea todas esas montañas, por ejemplo todos los Andes, y se va metiendo debajo y se va destruyendo. O sea, es como una especie de ciclo, ¿no? O sea, como si una galleta se hundiera sobre la otra, ¿no? Con el ejemplo de las natillas, porque tiene menos densidad y se va fundiendo y luego vuelve otra vez a salir por las zonas de divergencia, ¿no? O sea, toda la grieta que tenemos en el océano Atlántico, por ejemplo, es la más visible, es una cadena montañosa, ahí va saliendo magma, va saliendo corteza y se va destruyendo en otras zonas, como la zona que os he dicho ahí de subducción, se llama subducción, o por ejemplo la India, ¿no? También. Qué bueno. Igual que ahora... Y crea los volcanes estos de Sudamérica.
Que ahora sabemos que nuestro comportamiento individual y como sociedad y la forma en la que tratamos el planeta influye, digamos, hacia afuera, influye en el clima, influye también lo que hacemos hacia adentro, hacia el interior del planeta. Hombre, más a nivel como lo que hacemos influir a la atmósfera, ¿no? Que es quizás más frágil, ¿no? No tanto. O claro, puedes influir, por ejemplo, cuando ocurrió lo del Castor, ¿no? Que inyectas gas a mucha presión de forma rápida y produce terremotos, algunas fallas que había, que son grietas, ¿no? Son zonas débiles de la corteza, puede haber bueno, pues aumentó la sismicidad u otra sismicidad inducida y tal. O a nivel del fracking, todo eso, pero a nivel global, ¿no? Como una catástrofe global, no sufre tanto el interior de la Tierra por nuestra acción, ¿no? No en ese sentido no hay que ser alarmista, y no hay más terremotos por ahora que antes, y no. O sea que... es curioso que no haya, bueno, iba a decir no ha mejorado mucho, seguramente me vas a corregir, pero da la sensación de que sigue sin poderse anticipar con suficiente antelación cuándo va a ocurrir un terremoto. No hay una manera de determinar si algunos pequeños cambios significan que va a haber grandes cambios. Pues es verdad, no se puede predecir, oye, con una exactitud suficientemente razonable dónde, cuándo y de qué forma, ¿no? De qué magnitud, ¿no? No se puede hacer porque nadie se atreve. Me parece en el año 75 los chinos predijeron un terremoto muy fuerte y estaban muy orgullosos, y luego en el siglo pasado, en el 77, en 1977, un terremoto que les cogió de improviso, ¿no? Y hubo muchos muertos, ¿no? Hay gente que dice que predice, incluso científicos y tal, pero siempre están prediciendo, claro, alguna vez acierta, ¿no? Como pasó en Italia, claro, alguna vez acierta, ¿no? en el Áquila, pero no se puede predecir. Es que la forma de producirse un terremoto es un poco, tiene su matemática caótica, ¿no? O sea, es como un aluvión, vas poniendo en una montaña granitos de arena, ¿no? Y con el último que has puesto se ha producido una reacción, o sea, una luz, ¿no? O sea, es una condición inicial un poquito que varíes, produce una cosa, tiene su sentido, tiene una matemática un poco caótica, ¿no? Y además tampoco tenemos, o sea, la atmósfera se puede observar, por ejemplo, predecir el tiempo, y se predice muy muy razonablemente bien porque hay satélites, una investigación directa, ves lo que en la Tierra es difícil, ¿no? Está todo ahí a mucha profundidad y lo que se conoce es de forma indirecta, es que los terremotos producen onda o las explosiones nucleares, y lo sabemos como si fuera una ecografía, o sea, es el mismo, pero no lo hemos visto directamente. ¿Tú has vivido alguno, José, algún terremoto? Pues yo solo he vivido un terremoto que hubo me parece que fue en un pueblecito de Toledo, que era agosto, estaba todo muy tranquilo en Madrid y estaba en mi casa, y sí que lo sentí, vamos, vi vibrar los muebles y crujieron un poquito. Sí. Alguien preguntó, ¿hay algún sismólogo entre ustedes? Y saliste tú. No, estaba en casa y era de mañana temprano, era no sé si 15 de agosto o 14 de agosto o algo así. Sí. Bueno, oye, que te agradezco la conversación, esta clase que nos has dado. Ya digo, no es clase para máster universitario, es clase para los que faltaron ese día, que somos Juan José Benito Bravo, que es del Servicio de Datos Sísmicos del Instituto Geográfico Nacional. Recupérate de esa pierna rota y de vuelta a tus terremotos, José. Un abrazo. Si cuando tengáis oportunidad de visitar el instituto, tenemos allí algunos experimentos y tal, para que... Si hay que madrugar, saltar vallas, este tipo de cosas que a Juanjo le encanta. No. Gracias, te tomamos la palabra. Gracias a vosotros. Un abrazo, José. Hasta luego. Un abrazo. Tenía mucha razón tu vulcanóloga,
Juanjo, es más fácil Sí, creer en Dios, más es mucho fácil más creer en fácil. Dios. Sí, porque fíjate, es que te quitas de vamos a- líos, te quitas de líos. Te quitas de medio día. Y encima ya te está. mueres y vas al cielo o al infierno, ya está. Solamente hay dos Por- posibilidades. Pues, Porque bueno, además luego si lo piensas, para la cantidad de cosas que dan a tierra y la cantidad de gente que nos aprovechamos de ella, es pequeña, porque hablamos de un radio de 6.000 kilómetros, o sea, de un diámetro de 12.000 kilómetros. Es poco, ¿no? es muy poco, sí. Un abrazo, Juanjo. Hasta el domingo que Venga, viene. una vez, hasta luego. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. Cadena SER. La radio.